nuevo, modelo diferente de Banco de Desarrollo, que no hay muchos en el mundo, para ser la verdad, lo hemos mirado todas partes. Tuvimos digamos de alguna manera la suerte de tener una institución que estaba básicamente en su esqueleto, que nos permitió conceptualizar esta institución completamente de cero, pero apoyándonos en una historia que había tenido muy exitosa la FED en el pasado. Lo segundo que tiene muy importante esta estrategia es que estamos tratando de desarrollar una alianza muy estrecha con las multilaterales. Estamos trabajando con las 3 multilaterales, con la IFC, con el BID y con la CAF, porque ellos nos aportan muchas cosas, pero sobre todo nos aportan know-how y nos van a aportar indudablemente recursos, nos van a aportar productos, pero nosotros estamos trabajando un modelo en el cual nos estamos apalancando completamente también con ellos, van a ser socios, no solamente socios en el capital, como lo mencionó el ministro en el caso de la IFC y la CAF, sino también socios en la forma en que ofrecemos los productos a los concesionarios y a los proyectos. Creemos que, dadas las necesidades tan grandes de recursos, en esto no podemos improvisar, en esto no podemos tampoco dejar en una forma un poco desordenada que el proceso, digamos, con las multilaterales se haga en desorden, sino que se debe hacer en una forma muy coordinada, porque el tamaño del programa es tan ambicioso que si no lo hacemos así, vamos a desaprovechar oportunidades. Y como lo mencionó el ministro, el otro gran factor de apalancamiento que va a tener la financiera es precisamente poder contar con los recursos del FONDES, inicialmente los recursos de la privatización de Isagen, pero también posiblemente como lo hizo México, utilizando otros activos. Y yo creo que esa es una experiencia muy bonita, la hemos mirado, la hemos estudiado, realmente el tema de Fonadín lo hemos mirado durante los últimos meses, porque consideramos que es uno de los modelos más interesantes a replicar y por esa razón hoy el ministro pues, hizo el anuncio del FONDES. Una cosa que no mencionó mucho el ministro, porque obviamente el foco era el tema de la financiación, pero yo quiero hacer una muy breve mención a la otra área del trabajo que se va a enfocar la financiera, es el tema de la estructuración. Varios estudios, y son varios estudios en los últimos años, habían identificado que uno de los problemas graves de la infraestructura era la disponibilidad de proyectos bancables, o sea, estructuras de proyectos que pudieran ser financiables tanto por el sector privado como por el sector público. En eso, ANI indudablemente ha sido un primer gran aporte en eso, y la ANI indudablemente ha hecho y está haciendo hoy con el lanzamiento de la 4G un gran avance en ese proceso. Sin embargo, quedan vacíos, y quedan vacíos tanto a nivel nacional como a nivel subnacional en cómo explotamos, cómo aprovechamos este nuevo marco de las APPs para impulsar la financiación de infraestructura. Entonces, nuestro rol en eso es complementar, a nivel nacional complementar a la ANI. La ANI está enfocada en los programas de transporte de tipo nacional. Nosotros vamos a enfocarnos también a nivel nacional en otros sectores de infraestructura, por ejemplo el tema social, la infraestructura social, y creo que hay una experiencia internacional muy interesante de cómo se desarrolla infraestructura social, colegios, hospitales, universidades, con apoyos y con esquemas de APP. Para eso vamos a trabajar y vamos a desarrollar unos programas y vamos a desarrollar precisamente un apoyo muy grande, tanto a nivel nacional como subnacional. Pero a nivel de infraestructura de transporte también hay grandes vacíos particularmente a nivel subnacional. Nosotros hemos estado en conversaciones con muchas digamos, de las ciudades o de los estados, digamos, de los departamentos en Colombia, donde hay mucho interés. Todo el mundo quiere usar el esquema de las APPs, pero realmente no hay suficiente capacidad. Y aquí en esto no nos podemos equivocar, no podemos hacer proyectos mal estructurados que realmente al final desacrediten el modelo de las APPs. En eso el gobierno no quiere equivocarse y por eso decidió que esa institución también iba a reforzar todo este trabajo. Estamos ya viendo cómo podemos ofrecer ese apoyo, también incluso con entidades, por ejemplo, ayer el director del INVIAS mencionó el programa que estamos tratando de apoyarlos en cómo combinamos, digamos, la obra pública con la operación y mantenimiento y cómo nosotros podemos ser un actor intermedio ahí en ayudar a juntar, digamos, la obra pública del INVIAS con la posibilidad también de concesionar la operación y mantenimiento, que yo creo que es uno de los retos grandes para Colombia, no solamente es construir, sino garantizar que esas carreteras que se construyen por obra pública se mantienen y se mantienen a largo plazo. Eso creo que ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de mucha gente y yo creo que la intención que tiene el INVIAS y por eso nos invitó a trabajar con ellos en cómo desarrollábamos un programa que permitiera hacer eso. Tenemos, por eso, uno de nuestros objetivos es ayudar a generar proyectos bancables. Y el APP está creando oportunidades, pero también puede crear retos que si no los atacamos a tiempo pueden ser una falla. Creemos que poder apoyar, por ejemplo, tanto a las ciudades o a las iniciativas privadas que requieran, digamos, porque las iniciativas privadas también son muy importantes, también requieren de evaluación.
y requieren también de validación financiera como parte de nuestro régimen. Entonces nosotros creemos que a través de nuestra área de estructuración vamos a poder apoyar en esas otras necesidades. E incluso estamos tratando de apoyar en estudios, porque uno de los, digamos, retos que uno ve cuando me tocó cuando llegué a este puesto, es que hay muchísimas ideas, pero muy pocas realmente, proyectos realmente que están en el punto de poderse estructurar. Y por eso hay que apoyar esa transición de una planeación adecuada, una planeación de largo plazo y cómo uno va madurando las ideas para que se conviertan en proyectos. En eso también queremos apoyar ese proceso a través de una capacidad de financiar estudios. Pero como ha sido nuestra filosofía es vamos a apalancar y vamos a apalancar todos los recursos que podamos conseguir, tanto para financiar como para estructurar. Estamos en este momento ya creamos un primer fondo, un fondo en alianza con las multilaterales, inicialmente con la IFC, pero estamos en conversaciones también con el BID y con la CAF, para crear un fondo para hacer precisamente proyectos pilotos de estructuración en sectores, por ejemplo, como el social, donde queramos hacer la primera concesión, digamos, de un hospital o la primera concesión, proyectos donde se requiera realmente mucho know-how sectorial y específico, poderlo hacer con las multilaterales. Pero vamos a crear otro fondo y ya estamos en conversaciones con la banca colombiana y con algunos otros actores, siguiendo aquí la experiencia de los brasileros. Los brasileros y el Banco de Desarrollo, BNDES, desarrolló un programa muy interesante que logró apalancar con los bancos comerciales brasileros, creó un fondo de 50 millones de dólares para apoyar la estructuración de proyectos. Uno de los problemas que hemos encontrado es que las entidades, y particularmente las municipales y departamentales, tienen ideas, pero no tienen cómo financiar una estructuración. Todos sabemos que una estructuración puede costar 2 o 3 millones de dólares, una buena estructuración de proyectos complejos, y esos recursos no los tienen. Por eso decidimos, en un esfuerzo apalancado y de alguna manera de responsabilidad social, porque así lo están viendo también muchas otras instituciones privadas, cómo creamos un pool de recursos con los cuales nosotros podamos, en una forma de toma de riesgo, nosotros hacer la estructuración a riesgo, hacérsela a la institución a riesgo y poderla recuperar en el momento que se concesione el proyecto. Entonces, en ese sentido, poder ayudar a muchas instituciones que tienen buenos proyectos o que están en un punto, por lo menos, de tener una idea que se puede estructurar, cómo financiarla. Pero a mí me invitaron a que hablara más sobre el tema de la financiación de las concesiones, y particularmente la 4G, y qué son los productos específicos que estamos lanzando para poder desarrollar y poder ayudar a la financiación de un programa tan ambicioso como nunca lo había tenido Colombia. En ese sentido, teníamos que garantizar que movilizamos todas las fuentes en la forma más eficiente. Hemos hecho muchas reuniones con todos los tipos de actores, bancos, concesionarios, estructuradores, banqueros de inversión, constructores, tratando de entender en dónde están las fallas de mercado o dónde están las dificultades y limitaciones para poder financiar este programa, digamos. Y hemos tratado, por lo tanto, de diseñar unos productos que de alguna manera respondan a esas fallas. Creemos, como lo mencionó el ministro en su esquema, que tenemos que tener un producto que ayude a optimizar las estructuras de capital de los proyectos. Tiene que ser un producto que realmente induzca una estructura mucho más eficiente del capital, un mejor apalancamiento y eso permita los cierres financieros en estas concesiones. Pero también tenemos que lograr un producto que movilice los recursos y movilice recursos tanto de la banca colombiana como de la banca internacional y sobre todo también cómo movilizamos los fondos de pensiones. El presidente Calderón mencionó que eso era un punto muy importante, un reto de cómo logra uno movilizar unos recursos tan cuantiosos que hay en los inversionistas institucionales y cómo lo podemos hacer cuando todos sabemos pues que son unos fondos que hay que manejar con muchísima responsabilidad, que hay una cierta aversión al riesgo en esos fondos, todos lo sabemos, no estoy inventando nada. Por eso tenemos que diseñar productos que también busquen de alguna manera cómo movilizamos esos recursos de forma tal de que podamos acumular. Eso implica y va a implicar indudablemente empezar a fomentar una cultura de la financiación de proyectos. Esa es una cultura hoy, desafortunadamente, incluso a nivel de los bancos, todavía baja. No hay suficiente cultura de cómo uno financia un proyecto y su única y principal fuente de financiación es el flujo de los proyectos. Todavía estamos acostumbrados a una financiación más corporativa, donde a los sponsors de los proyectos se les exigen que adicional a los flujos del proyecto también haya una serie de garantías corporativas, una serie de otros tipos de avales, y eso lo tenemos muy claro, si eso no lo cambiamos, no vamos a poder hacer 47 billones de financiación de proyectos.
los proyectos tienen que poderse financiar, tienen que ser ellos mismos los que defiendan su propia financiación. Y eso es un cambio de cultura. Ya ha habido alguna experiencia en Colombia, no estoy diciendo que estamos empezando de cero, pero realmente es una cultura que no está afianzada ni en los bancos y menos indudablemente en los institucionales. Entonces es un trabajo de cómo logramos hacer esa transición, pero creo que hay toda la vocación y toda la disposición de poderlo hacer. Pero tenemos que traer unos instrumentos que nos ayuden a hacer esa transición. Y como les dije, las multilaterales, ya expliqué, están obviamente involucradas y muy interesadas en ayudarnos a hacer esta transformación. Y por último, pues estaba lo que mencionaba el ministro, cómo el gobierno puede ser mucho más eficiente en el uso de unos recursos, ya sea los recursos de la privatización de Isagen, como los recursos que pondría en el capital, como los de las vigencias futuras, cómo las hace más eficientes, cómo hace que cada peso que ponga el gobierno de apoyo pueda apalancar más recursos. Entonces, teníamos estos 4 dimensiones que teníamos que buscar cómo cerrábamos con unos productos que puedan permitir este tipo de movilización. Entonces, el problema de no hacerlo, el problema de no atinar en la forma en que queremos desarrollar esto es precisamente lo que mencionó el ministro, que si hoy los concesionarios, y muchos nos lo han dicho, muchos concesionarios que han ido a hablar con los bancos, les dicen, mire, con los riesgos que nosotros vemos en los proyectos, con el problema de las volatilidades que genera, los temas de liquidez que genera sobre todo en la fase de construcción, los posibles atrasos que se pueden generar o sobrecostos, ese tipo de riesgos son riesgos muy altos. Nosotros en una estructura como esa, en una situación como esa, no vamos a poder apalancarlos tanto, nosotros vamos a querer una estructura mucho más 50-50. Sabemos que esa estructura no hace tampoco viable los proyectos, entonces por eso la necesidad de cómo rompemos esta dinámica para nosotros es fundamental. Entonces, uno de los productos, o digamos de alguna manera hemos empaquetado nuestros productos en tres grandes bloques de productos. Lo primero, como lo mencionó el ministro, y tal vez uno de los primeros productos, porque es un producto que no existe en Colombia, sí existe en otros mercados, sí se ha usado por parte de otras instituciones de otros lados, pero no es una práctica común aquí, era el introducir una deuda subordinada como una forma de ayudar indudablemente a este balance que hay que lograr entre la deuda y los accionistas. Eso lo podemos hacer de varias formas, o con un crédito subordinado que se desembolsa adelante y al principio del proyecto, o con garantías de liquidez subordinadas también, las cuales se hacen contingentes. Si un proyecto no lo necesita inmediatamente, pero sí quiere tener la posibilidad de utilizar esa deuda subordinada en el momento que tiene un llamado de liquidez grande, que él no lo puede responder completamente como concesionario, pueda recurrir a esta garantía. El otro gran paquete de instrumentos tiene que ver con instrumentos de financiación de largo plazo.